Bien, hermanos, en la noche además estamos sobre la hora. Vamos a tener media hora nomás de mensaje de la palabra del Señor. Vamos a buscar allí en nuestras Biblias el libro de Romanos. Vamos a ir, tuvimos la lectura de la palabra de Dios, y aquí algunos llegaron atrás, nos pidieron la lectura, vamos a leerlo, oramos y luego vamos a ver lo que el Señor en esta noche quiere enseñarnos. Romanos capítulo 11, vamos ahí a leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos capítulo 11, versículo 33 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él, para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de ser tus hijos. Gracias porque un día tú nos salvaste, un día tú nos perdonaste, nos diste la vida eterna, Dios mío. Y gracias porque ahora entendemos, Padre, que nuestras vidas te pertenecen a ti, ya no a nosotros, sino para ti son todas las cosas. Y verdad, agradecidos estamos, saber el privilegio, Padre amado, Señor, que lo que nos espera el día cuando nosotros estemos delante de tu presencia. En este tiempo de tu palabra te pedimos que seas tú hablándonos a nuestras vidas, que verdaderamente seas tú quien estés tocando nuestros corazones en esta noche y enseñándonos a través de tu Espíritu Santo. Por favor, te lo rogamos. El amor bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estoy un poquito con mi garganta, voy a coger el micro para que me puedan escuchar. Hermanos, estaba recordando, meditando esta semana, más que todo estos días, especialmente nuestro aniversario patrio. Y como dijo el hermano Pedro, debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a un país, ¿verdad? Pero cuando yo voy a la Biblia también me muestra que mi morada no es este lugar, sino mi morada está en los cielos. Simplemente aquí somos pasajeros. Estamos aquí, pero no pertenecemos a este lugar. Entonces cuando yo voy allí a la Biblia y encuentro meditando aquí, meditando en este hermoso libro, yo encuentro grandes verdades. El apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios, él va a hablar aquí en estos pasajes algo muy maravilloso. Hermanos, él está escribiendo este libro de Romanos, es un libro muy hermoso. Y él escribiendo, hermanos, todas las maravillas de Dios. Mire el versículo 11, capítulo 11, versículo 11. Él va a decir esas palabras. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Lo que el apóstol Pablo va a decir, ¿verdaderamente Dios ha desechado a su pueblo? Él va a hacer la pregunta, ¿ya Dios se olvidó de la nación de Israel? La pregunta es, no. Dios no ha abandonado a su pueblo. Déjenme decirle, hermanos, que el pueblo de Israel es el pueblo verdaderamente escogido, especial de Dios. Y lo va a seguir siendo, déjeme decirle, lo va a seguir siendo el pueblo especial de Dios. Pero lo que él va a decir, ¿por qué? Dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Cuando yo veo eso, digo, gracias Señor, porque me has salvado. Gracias Señor por esa salvación que tú me has dado. Verdaderamente dice la Biblia que nosotros estábamos alejados, estábamos muertos, estábamos separados, alejados, dice Efesios, de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús somos sus hijos.
Y mire lo que dice el versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermanos, Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre, hay algo especial para este pueblo de Israel y Dios se lo va a cumplir. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo que Dios ha hecho es, hoy en día, hacer un lado a la nación de Israel y escogerle a usted y a mí para que seamos luz en este mundo. Esa es la tarea que usted y yo tenemos. Por su transgresión, dice, Dios escogió a un pueblo gentil para provocarles a celos. Ahora la responsabilidad de verdaderamente resplandecer en este mundo es la responsabilidad de la iglesia. Y la iglesia somos todos los que estamos aquí en esta noche. Y el apóstol Pablo, hermanos, hablando en esto, hablando en el capítulo 1 del libro de Romanos, él va a ver la culpabilidad del hombre. En el capítulo 2, los juicios también, los judíos va a decir también son culpables. En el capítulo 3, él va a decir la justicia solamente es por la fe. En el capítulo 4, él va a decir, va a mostrar el ejemplo de Abraham. En el capítulo 5, una comparación entre Adán y Cristo. 6 y 7 va a decir que la paga del pecado es la muerte. En el capítulo 8 va a decir que para los que están dentro de Cristo ya no hay condenación. Y llega este capítulo 9 al 11 y él va a decir, va a hablarnos de la promesa de Israel. En el capítulo 9 al capítulo 11 va a hablar específicamente de esa promesa preciosa para Dios. Y él en este capítulo 11 especialmente, hermanos, él llega a una exclamación. Llegando a este capítulo, hermanos, él llega a esta exclamación: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hermanos, Pablo está llegando a la cumbre. Verdaderamente él está maravillado por lo que es Dios. Él se sorprende tanto. Dios dice, el amor de Dios de salvar al hombre, que verdaderamente Cristo venir a este mundo a justificar, que verdaderamente aún Dios ha hecho un lado a su pueblo especial. Ahora está tratando con un pueblo especial que es la iglesia. Y él dice, pero todavía Dios no se olvida de su pueblo. Pero dice, él ahora nos ha salvado. Y él llega a esta exclamación, él dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Y pasa a decir, él va a decir, versículo 34, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Y la respuesta es, nadie. La pregunta es, ¿o quién fue su consejero? La respuesta es, nadie. Versículo 35 dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? La respuesta es nadie. La respuesta, hermano, siempre va a ser nadie. El apóstol Pablo, él está asombrado de la sabiduría de Dios. Él está verdaderamente asombrado por lo que es Dios mismo en su riqueza, en su ciencia, en su sabiduría, en su omnipotencia, en todo lo que Él es. Él va a decir, oh Señor. Pero hermanos, hablando de eso, avanzando de eso verdaderamente, Él va a mostrar la majestad, la grandeza, la sabiduría del plan de Dios verdaderamente, pero Él llega a algo muy importante y llega al capítulo 36. Él dice, porque por Él y para Él son todas las cosas. Él va a decir, aún en medio de la ciencia, aún en medio de toda la sabiduría, aún en medio de todas las cosas que puedo yo hacer, que el hombre puede ser, no es comparado delante de Dios. Por más que el hombre, hermanos, el apóstol Pablo dice, por más que el hombre sepa muchas cosas, pero no se compara con esto, porque todas las cosas son ¿para quién? Para Dios. Hermanos, todas las cosas verdaderamente le van a pertenecer a Dios. Dios es la fuente, Él es el sustentador. El fin verdaderamente, Él es por quien, hermanos, existen todas las cosas. Verdaderamente Él va a mostrar que todas las cosas le pertenecen a Dios. Después Pablo va a ver que después de toda la grande teología, verdaderamente mostrando la ciencia, mostrando la omnipotencia de Dios, pero Pablo, hermanos, va a hacer algo muy importante. Él, esa grande teología,
esta grande ciencia de Dios, Él va a llevar a la vida práctica del creyente. Después de maravillarse, hermanos, de todas de esas cosas, verdaderamente, Él va a llevarlo a la vida práctica. Alguien dijo esto, que el gran error de hoy en día del creyente, verdaderamente es, más que todo, nuestro gran error, más que todo de la vida del creyente, muchas veces es nada de teología. Y eso es cierto. Usted y yo mucho conocemos de Dios. ¿O no es verdad? Déjeme decirle que de alguna u otra manera usted y yo conocemos mucho de Dios. Pero Él dijo, el gran problema es que hemos olvidado que ese conocimiento de Dios es para llevarlo a la práctica. Él dijo que lo que nosotros como creyentes hoy en día en la iglesia hemos olvidado, que esa grande teología, ese grande conocimiento de Dios es vida práctica cada día. Mire, y Pablo, él asombrado de eso, él va a llegar al capítulo 12. Él ya muestra quién es Dios. Él va a decir que a Dios le pertenece todo. Él va a decir que todas las cosas le pertenecen a Él. Y reconociendo eso, Él llega al capítulo 12. Así que, un contraste. Así que, más que todo, va a mostrar todo lo que ya he explicado en el capítulo anterior. Va a decir, así que, si tú ya conoces que a Dios le pertenecen todas las cosas, si tú ya conoces que verdaderamente Dios es el omnipotente, el supremo, Él es quien te ha salvado, Él es quien te ha perdonado, es quien te ha justificado y ahora le perteneces, ahora pues, ese conocimiento llévalo a la práctica. Y Él va a decir, versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, puesto que todas las cosas son para la gloria de Dios, verdaderamente, Pablo va a decirnos que verdaderamente usted y yo debemos presentarnos delante de Dios. El sacrificio que usted y yo debemos hacer es nuestra propia vida. En el Antiguo Testamento, nosotros vemos que Dios les pedía sacrificios de animales. Pero verdaderamente esos sacrificios nunca verdaderamente satisfacieron a Dios. Esos sacrificios nunca verdaderamente fueron que verdaderamente dijo Dios, esto es suficiente. Después que Él, como le decía a los chicos hoy en la mañana, a los adolescentes, verdaderamente después que Dios proveyó su sacrificio sin pecado, su sacrificio perfecto, Él ahora también quiere que usted y yo presentemos aún nuestra propia vida en sacrificio para Dios. Verdaderamente Él va a decir que nuestra propia vida, más que todo, debe ser para Dios. Ahí dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esa palabrita, hermanos, esa palabrita misericordias, eso tiene que ver, más que todo tiene el significado de una bisagra. Esa palabrita misericordias es como una bisagra. Lo que Pablo va a decir, que el creyente debe estar agradecido por lo que Dios hace cada día en su vida. Él va a decir que las misericordias de Dios son todos los días. Él va a decir que las misericordias de Dios son continuamente. Esa palabrita tiene que ver, mire, rápidamente vamos a ir a buscar un versículo en 1 Timoteo, capítulo 1. Él va a decir estas palabras ahí en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 15. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 15. Dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injurador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo, teniendo en cuenta, hermanos, teniendo en cuenta más que todo estas misericordias de Dios, teniendo en cuenta más que todo lo que Dios había hecho en su vida, verdaderamente Él no explica. Él nos explica, Él verdaderamente no puede entender. Dice, verdaderamente, más gracias sean dadas a Dios que me tuvo por fiel. Más gracias, dice el versículo 2, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y el versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Más que todo Él dice, yo habiendo sido antes blasfemo, perseguidor y juriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y la gran respuesta, la gran pregunta es que yo en esta noche a usted le hago es, ¿cuánto valora lo que Cristo ha hecho en su vida? Hermanos, ¿valora lo que Cristo ha hecho en su vida? Hermano, ¿verdad? ¿Está usted agradecido? Gracias, Señor, por haberme salvado. Y déjeme decirle que si usted está agradecido a Dios por lo que Él ha hecho en su vida, eso lo va a demostrar usted en su vida. Si usted está agradecido de las cosas que Dios ha hecho en su vida, eso lo va a demostrar usted en su fidelidad, en su caminar diario con el Señor. Porque la vida cristiana no solamente, hermano, es título. La vida cristiana no solamente es un título que verdaderamente dijeron los primeros creyentes. ¿Y cómo nos vamos a llamar? Yo les decía a los hermanos el martes, cuando a los primeros cristianos a ellos se les conocía como los del camino. Ese era el nombre que se les ponía, los del camino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo trae la vida, nadie viene al Padre. La verdad, entonces nosotros, pero sabe verdaderamente cuando verdaderamente Pablo y Bernabé, ellos están pensando, oye Bernabé, ¿cómo nos vamos a llamar? Allá pentecostal. Cuando ellos tuvieron en Antioquía las personas que los veían, esos son cristianos. ¿Y sabe por qué les pusieron de cristianos? Porque ellos reflejaban a Cristo en sus vidas. Entonces, cuando yo veo ese título que les dan las personas incrédulas como cristianos, yo digo, hoy en día, todo el mundo llamarse cristiano. Todo el mundo dice ser cristiano. Pero hermanos, ser cristiano es verdaderamente demostrar a Cristo en nuestras vidas. Por eso yo le digo, ¿cuánto usted verdaderamente dice que está agradecido de lo que Dios ha hecho en su vida? Eso lo vamos a ver cada día en nuestro caminar con Dios. Usted entiende que verdaderamente lo que Cristo ha hecho no tiene precio, ¿verdad? Usted se siente como Pablo y se siente miserable. Él va a decir estas palabras, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui hallado misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Verdad, hermano? Lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas no tiene precio, no se compara con nada. No se compara con nada lo que cada día Cristo ha hecho y sigue haciendo verdaderamente en nuestras vidas. Y Él va a decir, volvemos allá a Romanos, Él va a decir, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Más que todo, Pablo va a decir, para quienes están en Cristo, el único culto aceptable de adoración consiste en verdaderamente entregar su vida entera para el Señor. Aquella persona que ha conocido y ha experimentado de la gracia de Dios, lo que esta persona va a hacer es entregarse por completo al Señor. Va a decir, y eso es lo que Pablo siempre nos va a decir. Pero hay una palabrita que hay allí en la parte final.
Dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estaba viendo qué tenía que ver esa palabrita racional. Y esa palabrita significa lógica. Esa palabrita racional significa lógica. Lo que Pablo va a decir es que el cristiano, después de haber experimentado todo lo que Cristo ha hecho en su vida, es lógico que viva para Él. ¿Es lógico o no es lógico? Después, hermanos, de haber experimentado todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que Dios es, haber experimentado, mostrado en el capítulo 11, todas las maravillas de Dios, Él va a decir, es lógico que el cristiano viva para Él. Es lógico que el cristiano reconozca que su vida le pertenece a Dios. Es lógico. Verdaderamente va a decir que todas las riquezas, verdaderamente es lógico que a la luz de todas las riquezas espirituales que verdaderamente el cristiano disfruta día tras día, ver la misericordia en su vida, ver lo que Dios hace en su vida, ver las bendiciones que Dios hace en su vida, es lógico que el cristiano viva para el Señor. Por eso Él dice, vuestro culto racional. Verdaderamente tu vida, verdaderamente debe pertenecerle a Dios. Más que todo, versículo 2. Vamos a avanzar por el tiempo, ya se terminó el tiempo. Dice versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe qué significa esa palabrita conforméis? Esa palabrita conforméis tiene el significado matizar. Más que todo, esa palabrita tiene el significado matizar, mezclarse, amoldarse. Lo que Pablo va a decir verdaderamente, no te mezcles. El cristiano redimido por la sangre de Cristo no debe mezclarse con el mundo. Hermano, ya deje decirle que verdaderamente hemos caído en un sincretismo religioso. Verdaderamente hoy en día hemos caído en este sincretismo religioso que ya no se diferencia entre lo espiritual y lo carnal. Ya no se diferencia entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Verdaderamente Pablo va a decir, no os conforméis, no te amoldes, no te mezcles, no vivas para este mundo. Muchas veces, hermanos, todavía, aún conociendo del Señor, aún verdaderamente haber experimentado las cosas del Señor, a veces todavía queremos vivir para este mundo. A veces todavía hay cosas en el mundo que nos arrastran. Pero Pablo va a decir, no te mezcles. Esto cuando Pablo dice, no te mezcles, él no va a decir que verdaderamente ya no te juntes con las personas, sino verdaderamente no te mezcles con el sistema que Satanás hoy en día está implantando en este mundo. Porque el Señor Jesús dijo, si fuera necesario que salgas del mundo, si no quieres vivir con las personas. Sino lo que Él va a decir verdaderamente, que las cosas del mundo verdaderamente no afecten tu vida. El pastor nos contaba una ilustración ahí en el campamento. Y eso me hizo venir a la mente, me hizo pensar, muchas veces como cristianos todavía queremos participar en lugares que sabemos que no son de bendición en nuestra vida. Muchas veces todavía queremos estar en la fiesta del amigo, a veces vamos a lugares que sabemos que ese lugar no es de edificación en mi vida. A veces sí, pero solamente voy a presenciar, solamente voy a estar ahí. Solamente ahí no van a hacer nada malo. Entonces el pastor nos hacía la ilustración de una señorita que le dice a su papá, papá, déjame ir a un quinceañero. Déjame ir a la fiesta de mis amigos. Y empezó a explicarle, ¿sabes qué, papá? Yo no voy a bailar, yo no voy a tomar, yo no voy a hacer esto, simplemente yo voy a estar ahí, voy a ver. Solamente
solamente voy a presenciar, nomás no voy a hacer nada malo. Dice que su papá trabajaba en una mina de carbón. Le dice a su hija, cámbiate, primeramente vamos a la mina, de ahí te llevo al quinceañero. Cámbiate, ponte tu vestido blanco, está listo. La chica se cambió y la llevó, y llegaron a la mina, ella no quería entrar. Y él le dice, entra. No, pero me voy a ensuciar. No, entra. Y ella dice, yo voy a entrar, pero no voy a tocar nada. No voy a tocar nada, simplemente voy a recorrer, no voy a tocar nada. ¿Verdad? Entró, no tocó, ni siquiera. Cuando sale, lo primero que se toca su vestido, cuando se ve, todo estaba manchado. Dice, pero papá, ¿por qué me manché si no he tocado nada? Le dicen, de la misma manera, cuando tú estás en esos lugares, así no toques nada, pero de alguna otra manera eso viene, te va a contaminar. De alguna otra manera, aunque tú solamente presencias, pero esas cosas van a contaminar tu vida. Suavemente, verdaderamente eso va a entrar en tu mente, lo que tú vas a ver, esas cosas que vas a presenciar, eso verdaderamente no va a ser edificación para tu vida. Y eso me hizo ver, me hizo pensar un momentito. Y a veces cuántas cosas a veces ignoramos. Y a veces digo, no, pero es algo mínimo. Es algo pequeño. Pero más que me dice que el pecado entra por cosas grandes. El pecado entra por cosas pequeñas, estamos eligiendo nuestra vida. De la cosa más mínima que usted y yo vamos dejando que eso vaya creciendo, al final eso una vez sale a la luz. Eso revienta y eso sale todo. Así que usted no diga, no, pero son cosas mínimas. Pero si usted permite cosas mínimas, va a ir permitiendo cosas mayores en su vida. Entonces Pablo le va a decir verdaderamente, no te conformes, no te amoldes, no vivas para este mundo. No quieras verdaderamente seguir viviendo para este mundo. Y hay otra palabrita que está allí, hermanos, es para ir terminando, es la palabrita, dice, no os conforméis a este siglo, sino, ¿qué cosa? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabrita transformados ahí tiene que ver con la palabra metamorfosis. Esa palabrita transformados tiene que ver con la palabra, hermanos, metamorfosis, que quiere decir verdaderamente un cambio interior que se evidencia en un cambio externo. Un cambio interior que verdaderamente el cambio del creyente debe ser interno y se va a reflejar en un cambio externo. Déjeme decirle, hermano, que la vida cristiana, la vida del creyente, cambiar no es de afuera para adentro. Muchas veces por afuera podemos aparentar bien. Muchas veces por afuera podemos aparentar buenos cristianos. Pero la pregunta es, por adentro, ¿somos buenos cristianos? ¿Cómo estamos por adentro? Pero Pablo va a decir, transformados, que esa transformación primeramente inicie en tu interior, que esa transformación primeramente sea interna y eso se vaya reflejando en un cambio externo. Y Él va a mostrarnos esas cosas. Como cristianos, hermanos, cada día debemos manifestar a través de nuestra conducta externa que nuestra naturaleza interior ha sido redimida y ha sido transformada. Como hijos de Dios, ese cambio interno cada día que Cristo llegó a mi vida, que Cristo está trabajando, que Cristo me está transformando, cada día yo debo irlo reflejando en mi vida diaria. Mi conducta, cómo hablo, cómo me relaciono, qué hago, cómo me comporto. Y es algo que Pablo, él va a quedar asombrado. Recuerde que dice que todas las cosas son para Él. Todo es para Él. Entonces Él, entendiendo esas cosas, que todas las cosas son para Dios, va a decir que el creyente verdaderamente debe entregar su vida al Señor, que verdaderamente el creyente debe ser diferente, no debe amoldarse, y que el creyente debe estar en un cambio continuo en su vida. El creyente cada día debe estar siendo transformado, cada día debe estar verdaderamente siendo moldeado por la palabra del Señor. Verdaderamente, hermanos, esas cosas siempre solo las logramos es cuando verdaderamente dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas.
Verdaderamente, hermano, la transformación, yo le decía a los chicos, lo que tú más alimentes en tu vida, eso va a reflejar. Si tú alimentas tu carne más, eso vas a aparentar. Pero si tú alimentas el espíritu, más, eso verdaderamente vamos a mostrar. Va a decir, no te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Él va a decir que la voluntad de Dios, que Dios se agrada, que verdaderamente Dios se agrada de voluntad, es simplemente cuando este cristiano verdaderamente empieza a vivir su vida para Dios. Muchas veces este pasaje lo tomamos y decimos, no, la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. Yo estoy esperando en esa voluntad de Dios. Pero no entendemos primeramente lo anterior que dice, que primeramente yo debo verdaderamente ser diferente, verdaderamente mi vida debe estar en cambio. Para que primeramente, solamente de ese modo yo puedo comprobar esa voluntad de Dios. Solamente de esa manera, hermanos, vamos a poder verdaderamente comprobar esa voluntad de Dios. Hermanos, déjenme decirle que sin la ayuda del Espíritu Santo es difícil vivir la vida cristiana. Sin la ayuda, hermanos, es una verdad, sin la ayuda del Espíritu Santo es difícil vivir la vida cristiana. No creamos que, yo mi estudio, lo que yo sé, mi conocimiento, mis años, no. Sin la ayuda, el Espíritu Santo está dispuesto. El Espíritu Santo está allí, hermanos, pero el Espíritu Santo él también, esta obra depende de usted y la obra del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo que el Espíritu está dispuesto, pero la carne quiere hacer todo lo contrario. Entonces, la obra que más va a trabajar es lo que usted y yo más alimentemos en nuestra vida. Quiero terminar con esto. Si queremos que nuestra sociedad cambie, hermanos, estábamos ayer en el estudio de las mamás de los niños del 6 de septiembre, estamos ahí llevando clases también con ellas, y yo le decía, si usted y yo quiere cambiar nuestra sociedad, eso depende de nosotros. Si usted quiere que sus hijos, le decía a ellas, sean diferentes, depende de usted. ¿Por qué? Porque yo le decía a ella, los delincuentes no salen de la calle. ¿Usted conoce un delincuente que sale de la calle? Le decía a ellas, los delincuentes salen de los propios hogares. Entonces, esa es responsabilidad de nosotros verdaderamente mostrar el cambio en nuestra vida. Quiero terminar con esta frase que alguien dijo y me pareció muy interesante. Un autor mencionó esta frase, que las personas no creen en Jesús porque nosotros no revelamos esa verdad y tampoco la vivimos. Él dijo que muchas veces las personas no creen a Jesús, no quieren seguir la vida cristiana, es que porque primeramente no ven en nosotros esa verdad y tampoco lo vivimos. Como alguien pudo decir, los cristianos no mentimos, pero muchas veces cantamos mentiras. Los cristianos no mentimos, pero muchas veces cantamos las mentiras. Porque cantamos signos muy hermosos, pero muchas veces eso no es una verdad en nuestras vidas. Señor, estoy dispuesto para trabajar. Quiero trabajar en la obra del Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero trabajar por ti. Pero la respuesta es, simplemente lo cantamos. Y no es una verdad en nuestras vidas. Entonces, verdaderamente no mentimos los cristianos, pero sí cantamos mentiras. Es posible que estemos, hermanos, viendo un cristianismo que verdaderamente no esté reflejando a Cristo. Y yo quiero animarle con este versículo, que usted vaya a ir pensando en este versículo. Pensando en el versículo 36, porque para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Para Él sean las cosas. Recuerden que como si a Dios le pertenece su vida, Pablo dice, si tú reconoces, si tú entiendes que verdaderamente Dios es supremo, Dios es tu autoridad, lo justo, la lógica es que vivas para Él. Lo mínimo es que verdaderamente vivas una vida para Cristo el Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos.
Que el Señor nos ayude a hacer su voluntad cada día. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. ¿Verdad? Agradecidos estamos por las grandes verdades, Padre, porque nos podemos ver, Padre, las maravillas que tú eres. Podemos ver, Padre, todas las cosas que a ti te pertenecen. Y cuánto tú has hecho por nosotros. ¿Verdad? Cada día cuando voy ante tu presencia, Padre, digo, Señor, no merezco todo lo que tú has hecho por mí. A veces, Padre amado, Señor, me siento indigno aún de llamarme tu hijo porque verdaderamente no hago lo que verdaderamente tú nos mandas. Como tú mismo dijiste en tu palabra en el libro de Mateo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? No hacéis lo que yo os digo. Muchas veces, Padre, mira que no hago lo que tú dices. Entendiendo de todo lo que tú has hecho por mí. Verdaderamente, Señor, ayúdame cada día a vivir para ti. Ayúdame a tener presente, Padre, que mi vida te pertenece a ti, que ya no me pertenezco a mí mismo, que ya no debo hacer mi voluntad, sino tu voluntad, porque a ti te pertenecen todas las cosas. Si en esta noche, Padre,